estamos sumamente preocupadas porque la violencia contra las mujeres durante esta pandemia ha incrementado en un 16%. Decirles de que ahorita, hasta el mes de noviembre, ya tenemos más de 92.000 denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar. Entonces eso es preocupante por el alto índice de femicidios que hay. Solo estamos poniendo en contexto que Honduras, según la CEPAL, es el país que tiene el primer lugar en femicidios en América Latina, con una tasa de 6.3%, seguida de El Salvador con un 3.3%. O sea, los índices son sumamente altos. ¿Cuáles son las principales causantes sobre estos delitos contra la mujer? Bueno, lo que no existe, la primera causa son las relaciones desiguales de poder, ese machismo arraigado que hay en la sociedad y sobre todo que no hay políticas públicas para trabajar este tema, solo hay acciones aisladas y desde las organizaciones de mujeres somos las que hemos estado al frente durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque nosotras no hemos cerrado, hemos estado atendiendo 24/7 toda la problemática de las mujeres. En cambio, tenemos organizaciones del Estado en donde se cierran. Hay campañas que hay tal programa para la mujer, pero horario de 8 a 4. La violencia contra las mujeres no tiene horario y por lo tanto todas y quienes trabajamos debemos atender a las mujeres 24/7. ¿Cuál es el papel entonces en este tema del Ministerio Público? Porque en entrevistas anteriores a mujeres, a organizaciones feministas han reclamado las pocas acciones que realizan las autoridades. Sí, nosotras seguimos reclamando, pues necesitamos que haya más investigación en todo lo relacionado a la violencia contra las mujeres. La Fiscalía de la Mujer dentro del Ministerio Público solo tiene el 1% del presupuesto. Necesitamos que la Fiscalía de la Mujer se le asigne más recursos. Necesitamos que a la Fiscalía de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres se le asignen recursos y no que se vayan para otro lado los recursos. Este año se disparó las cifras de femicidios en Honduras. Sí, exactamente, ¿verdad? Que solamente en la pandemia ya tenemos registrados 150 casos, donde ocurrieron la mayoría de los casos dentro del hogar. Así que esto se ha incrementado. Igual la violencia sexual en el confinamiento se incrementó. Es una situazione muy preoccupante, come hablado, estamos hablando de una otra pandemia, la pandemia de la violencia contra mujeres y niñas, es una pandemia invisible que afecta a este país de manera verdaderamente muy preocupante. Los casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar han crecido en el periodo de la pandemia con el confinamiento obligatorio. Hemos tenido solo en el periodo del confinamiento 150 casos de femicidios, de mujeres matadas de sus parejas. Entonces, imaginarse, estamos mirando a una emergencia nacional, a una otra pandemia que necesita respuestas claras, que necesita naturalmente que todos los sectores al interno del Poder Ejecutivo, toda la Secretaría, toda la institucionalidad, nel Congreso, nel poder Judicial y todos los sectores, el sector privado, la organización de la sociedad civil, la municipalidad, la Iglesia sigue verdaderamente poniendo un freno a esto y trabajando en cambiar las normas culturales, las actitudes y la masculinidad tóxica que hacen posible que muchos hombres siguen violentando a su mujer y en muchos casos matando también. ¿Qué otras causas se pueden identificar sobre este aumento a femicidios, de esta violencia contra las mujeres? ¿Ustedes tienen identificado las principales causas aparte de las que mencionó? Bueno, naturalmente esto es parte, mencionado antes, todo el tema de las normas culturales. Estamos en un país extremadamente patriarcal y machista,
y entonces donde se considera la mujer todavía como una ciudadana de segundo nivel. Y esto lo vemos a diferentes niveles en este sentido, entonces tenemos que fortalecer la participación política de las mujeres, tenemos que asegurar que en el próximo Congreso vamos a tener más que el 21% de diputadas, porque necesitamos tener más representatividad política que también ayude a lograr cambios importantes. El otro elemento también importante es que la mayoría de las mujeres se encuentran en trabajo informal, con ninguna seguridad también, entonces tenemos que verdaderamente allá asegurar también un empoderamiento económico que le permite de tener trabajos formales más seguros donde haya también apoyo de seguridad social, la pensión y otras cosas. Entonces el trabajo es multifaceta y después tenemos que trabajar también con los medios de comunicaciones y con el sector musical, el sector cinematográfico, porque allá también tenemos muchas canciones que son muy populares, que pero llevan un mensaje extremadamente machista, extremadamente verdaderamente vergonzoso en términos de posicionamiento de las mujeres y de las niñas. Entonces tenemos que sacar toda esa sexualización de mujeres y niñas en los medios de comunicación, en el imaginario. Entonces hay muchos niveles al cual trabajar. Y todo esto junto después con el confinamiento, el COVID-19, con la pérdida de trabajo, naturalmente acentuan muchísimo y exposicionan mucho más fuerte el tema de la violencia contra mujeres y niñas. Y naturalmente el tema de educación es un otro tema importante. Tenemos que asegurar que también en la parte de la educación misma, en las escuelas, en los centros educativos, se lleva verdaderamente un enfoque en términos de educación cívica, donde se entiende que verdaderamente el golpear, no solo niños y niñas, golpear mujeres, que la violencia de toda la forma emocional, física, política es algo que es contra de los derechos humanos y que es una violación de los derechos humanos y un crimen también legislado en Honduras. Para concluir, y si hablamos de cifras estadísticas, ¿a cuánto aumentaron los femicidios en comparación con años anteriores? Y como lo ha manifestado usted, ya estamos en vías de convertirse la violencia contra la mujer en una pandemia. Bueno, la violencia contra mujeres y niñas es una pandemia hace siglos, desafortunadamente. Y ahora estamos ya mirando que, por ejemplo, el costo de la violencia contra mujeres y niñas alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, todo este recurso que estamos poniendo en prevenir y en resolucionar los casos de violencia, podremos usar estos recursos para construir más escuelas, para verdaderamente fortalecer, otras cosas. Entonces, esto es el futuro de Honduras. Sí, estamos viendo incremento. En algunos países, como también en Honduras, estamos hablando de un incremento alrededor del 50%.